Para decorar una sala o salón, además de lograr una composición decorativa de colores, muebles y elementos apropiada, también puedes apoyarte en estas 10 reglas decorativas que vamos a ver a continuación, que no son nada difíciles de llevar a cabo y que si las sigues van a hacer que todo tu salón se vea bonito y en armonía. Empezando por la primera de ellas, dejar que tus muebles respiren. No siempre es posible darles tanto espacio a los muebles por los salones tan pequeños de hoy en día, pero en la medida de tus posibilidades deja que los muebles respiren. Si quieres una medida para apuntar y tener algo más tangible a lo que agarrarte, deja 70 centímetros libre entre mueble y mueble. De esta forma, todos los muebles se podrán abrir y cerrar y mover cómodamente, las zonas de paso quedarán más fluida, evitarás que todo tu salón se vea recargado y hacinado y así lucirán mejor cada pieza por separado como en su conjunto en total. Por cierto, si quieres hacer que tu casa se vea más elegante al momento, aquí tienes un vídeo donde podemos ver 10 cambios para hacer que tu casa se vea más bonita y elegante al momento. Siguiendo con el salón, si tienes un salón pequeño que no te permite esta medida de separar los muebles 70 centímetros, sepáralos todo lo que puedas. Deja que los muebles respiren. Otro consejo para que tu sala o salón se vea mejor, más ligero, es separar el sofá de la pared al menos unos 5 centímetros. De esta forma tu sala se verá más ligera, ya que el sofá no está pegado contra la pared y parece menos bulto. Eso sí, no siempre funciona, no en todos los casos queda bien, así que pruébalo, que tardas 5 minutos y si ves que queda mejor separado, lo dejas separado. La distancia entre asientos es otra regla o otro parámetro que tenemos que tener muy en cuenta para hacer que una sala o un salón luzca en armonía. Además del sofá, muchos salones tienen sillas, sillones o butacas, creando una zona de asientos más compleja. Y aquí también se puede aplicar alguna regla que haga que todo el conjunto luzca equilibrado. Y la regla básicamente es la distancia que tiene que haber entre unos y otros, que vuelve a ser otra vez mínimo 70 centímetros. Si hay menos de 70 centímetros entre los muebles y asientos, es muy probable que tengas el salón recargado o que se vea muy apretado. Simplemente aplicando esta medida de 70 centímetros habrás hecho que toda la zona de tu salón se vea más equilibrada, más bonita y que cada pieza luzca por sí sola. La mesa de centro es un mueble práctico y funcional que además también a veces nos ofrece cierto espacio de almacenaje. Por ello se convierte en un mueble muy importante dentro del salón, además de que suele estar en el centro, dominando el espacio. ¿Pero qué mesa de centro elegir? Bueno, para empezar, la que a ti te guste, la que tú creas que va mejor con tu estilo, con tu espacio. Aquí no hay una regla o un parámetro establecido que diga esta mesa sí, esta mesa no. Básate en tus gustos, en tu estilo. Pero más allá de la estética, también hay que tener en cuenta las medidas y el volumen de la mesa. Y aquí sí hay unas reglas que podemos aplicar para encontrar la mesa perfecta. Para que resulte equilibrada y guarde proporción en cuanto al tamaño con el sofá, la mesa de centro debería medir aproximadamente la mitad de la longitud del sofá. Vamos a poner un ejemplo. Si tienes un sofá de 3 metros, una mesa de centro de 1,15 m, 1,30 m o 1,50 m sería la adecuada. Esta medida tómala como algo flexible, siempre adaptada a tus gustos, a tu espacio y a tus necesidades. Además de la longitud, también importa su altura. La mesa de centro debería tener una altura similar a la de los asientos del sofá. Si la tiene más alta, queda un efecto un poco incongruente y desequilibrado respecto al sofá. Y si es mucho más baja que los asientos del sofá, queda desproporcionada y es más incómoda de utilizar. Así pues, una buena altura para la mesa de centro sería la misma altura que los asientos del sofá, que más o menos rondan entre los 40 y 50 centímetros de altura, y una mesa de estas características es una mesa cómoda, proporcionada y equilibrada con el resto del salón. ¿A qué distancia poner la mesa de centro? Si el espacio te lo permite, deja mínimo unos 45 centímetros, pero tampoco mucho más allá. Con 45 centímetros tenemos una zona de paso fluida entre el sofá y la mesa y hacemos que desde el sofá lleguemos cómodamente a lo que tengamos encima de la mesa. Respecto a la mesa auxiliar, igualmente puedes poner la que más te guste, la que te dé la gana, pero unas buenas medidas sería que tuviera más o menos la misma altura del brazo del sofá, para que cuando tú estés sentado en el sofá puedas acceder a la mesa cómodamente. Pero por lo demás puedes poner la mesa que quieras. Las alfombras son un mundo aparte y podríamos hacer 10 vídeos hablando de cómo poner una alfombra en un salón, pero para no liarte mucho voy a intentar darte unas pautas muy sencillas para que puedas poner una alfombra perfecta en tu salón. Si tu zona de asientos además del sofá está compuesta por otros sillones, butacas o sillas, el tamaño de la alfombra debería ser uno que permita que todos los asientos puedan pisar la alfombra con sus patas delanteras unos 20, 30 o 40 centímetros de alfombra. De esta forma todos los asientos que hay en el salón quedan cohesivos y dentro de un conjunto, que es lo que queremos. Con una alfombra pequeña en donde no todos los muebles, todos los asientos llegan a pisarla, se queda una zona desparejada y poco bonita. Además de que la alfombra queda
queda pequeña proporcionalmente con el resto de asientos, con el conjunto de los asientos, y esto afea mucho la decoración. Si todo el conjunto de asientos de tu salón es demasiado grande y ni con una alfombra grande tamaño XXL se cubre toda la zona, puedes utilizar dos alfombras juntas. Sí, dos alfombras juntas pueden quedar muy bien. De hecho, en este artículo del blog puedes ver cómo combinar varias alfombras en un salón con total acierto. Si solo tienes un sofá recto en tu salón, lo ideal sería que la alfombra ocupara el mismo ancho que el sofá y preferiblemente que sobresaliera por cada lado unos 20 centímetros. De esta forma el sofá queda bien enmarcado y sobre una base coherente y proporcional al tamaño del sofá. Si tienes un sofá con chaise longue, puedes poner una alfombra que cubra toda la anchura del sofá y que sobre unos centímetros por cada lado, o también puedes poner una más pequeña que al menos cubra toda la zona de asientos y parte de la chaise longue. Aquí sí que entramos en un terreno en el que nos da para abarcar libros, teorías, vídeos, de todo, pero voy a intentar resumírtelo todo con unos consejos muy específicos para que puedas poner una lámpara perfecta. En cuanto a estilo, diseño, materiales, colores, puedes poner la que más te guste. No se trata del diseño. Para que una lámpara quede bien tiene que guardar proporción con todo el salón, y para ello puedes hacer esta sencilla regla. Vamos a poner un ejemplo. Si tu salón o la zona de sofá mide, por ejemplo, 5 metros de largo por 4 metros de ancho, se multiplica cada medida por 3. ¿Cuánto mide de largo? 5 metros. Pues lo multiplicamos por 3 y da como resultado 15. ¿Cuánto mide de ancho? 4 metros. Pues lo multiplicamos por 3 y da como resultado 12. Ahora sumamos las dos medidas resultantes, 15 más 12, y nos da como resultado 27. Y ahora multiplicamos ese resultado siempre por 2,5. 27 por 2,5 da como resultado 67,5. Ese es el diámetro de la lámpara perfecto para que guarde proporción con todo tu salón. Tampoco te obsesiones con la medida exacta. Esta regla también tómala como algo bastante flexible. Si te ha dado como resultado una lámpara de 65 centímetros de diámetro, vas a la tienda y encuentras una de 70 o de 75 o de 55 y te gusta, cómprala porque también va a quedar bien. Eso sí, que no se vaya ni mucho más grande ni mucho más pequeña, más o menos. Para asegurarnos que no nos damos con la lámpara en la cabeza y teniendo en cuenta los techos estándar de hoy en día, que son a 2,40 o 2,60, la lámpara no debería colgar más de los 2,15 metros, básicamente para que las personas altas no se peguen en la cabeza y para que tampoco tengamos la sensación de que nos vamos a dar, porque es una sensación muy incómoda. Igualmente, no te obsesiones con estas medidas. Si has encontrado una lámpara que colgando llega a los 2,10 o a los 2 metros y te gusta, también puedes ponerla, a no ser que en tu casa tengas a alguien que mida más de 2 metros, porque no querrás que se pegue con la lámpara a la cabeza. Y si tienes techos bajos, en este artículo del blog puedes ver 10 lámparas perfectas para techos bajos. Normalmente la altura de las lámparas de pie es de 1,50, 1,60, 1,40 aproximadamente, ya que es una altura que cuando nosotros nos sentamos en el sofá, la pantalla de la lámpara queda más o menos a la altura de nuestros ojos y nos permite ver bien y nos protege de la luz directa de la bombilla. Pero dependiendo de la altura del sillón o de tu propia altura, puede que esta medida no se ajuste a tus necesidades. Así pues, simplemente siéntate en tu sofá o en tu sillón, mide la altura de tus ojos y esa es la altura de la lámpara que necesitas. Otro factor que tienes que tener en cuenta es la propia pantalla de la lámpara. Tienes que encontrar una que evite que la luz te dé directamente en los ojos, ya que no es agradable estar en el salón con gafas de sol puesta, ¿verdad? Ya que en un salón lo que más se suele ver es la televisión, lo ideal sería que tanto la distancia como la altura de la televisión estuvieran bien ubicadas para poder estar las horas que estamos sentados en el sofá viendo la televisión cómodos. La altura ideal para poner una televisión es a la altura de los ojos, así que puedes tomar como referencia sentarte tú mismo en el sofá, medir la altura de tus ojos y a esa altura colocar la tele, el centro de la tele. O si no quieres hacer esto, puedes tomar una medida como referencia de 70 centímetros. Mides 70 centímetros desde el sofá, desde los asientos del sofá hacia arriba, y esa medida es la que tienes que colgar la televisión. Si la colocas más alta o mucho más alta cuando te sientas en el sofá a ver el partido de fútbol o la película, tendrás que inclinar el cuello para arriba y no es una posición muy cómoda, que digamos. En cuanto a la distancia que tiene que haber entre el espectador, nosotros y la televisión, es un poco más ambiguo de decir unas medidas porque depende mucho de los gustos. Hay personas que les gusta estar más cerca de la tele, otras menos, pero si quieres una buena medida como referencia, apunta a 2,5 metros, 3 metros. Esta medida es una buena medida para teles de entre 40 y 50 pulgadas. Si tú tienes una televisión de más pulgadas o de menos pulgadas, ajusta estos 2,5 metros o 3 metros en base a tus gustos y a la medida de tu televisión. Puedes poner el cuadro que quieras, los colores que quieras, la composición de cuadros que quieras. No se trata de
el diseño o la decoración de esos cuadros en sí, sino de su proporción. Que los cuadros o la decoración del sofá nunca sea mucho más pequeña que el sofá, porque queda ridículamente desproporcionado y no queda una pared bien decorada. Así pues, si vas a montar una galería de cuadros o vas a colgar un par de cuadros o 3 cuadros en la pared detrás del sofá, una buena medida, una buena referencia que tienes es la medida de tu sofá. Vamos a suponer que tienes un sofá de 2 metros de anchura. Así pues, puedes poner una decoración que sume en total unos 2 metros, o un poco más ancho, 2,40, o un poco más pequeña, 1,80. De esta forma, los cuadros y la decoración siempre quedarán proporcionados con el sofá y tendrás una escena equilibrada. La altura de colgar el cuadro depende del propio cuadro en sí. Normalmente los cuadros se cuelgan a la altura de los ojos, la mitad del cuadro a la altura de los ojos, para verlos cómodamente. Pero en las casas, y dependiendo del cuadro, hay veces que no nos permiten subir tanto o bajar tanto. En este caso solo tienes que tomar una medida en cuenta, que tenga desde la parte más alta del sofá hasta que empieza el cuadro mínimo 40 centímetros. Si tiene menos, sofás y cuadro van a quedar muy juntos, como un pegote, y no queda bien. Igual que veíamos antes, los cuadros y el sofá también tienen que respirar. Imagínate que vas al Louvre o al Museo del Prado y te encuentras todos los cuadros así juntos. No lucen bien, ni juntos ni por separado, ¿verdad? Pues en tu casa lo mismo, deja al menos 40 centímetros entre el sofá y el primer cuadro. Eso sí, siempre adaptándolo a tus medidas, a tus gustos, a tus comodidades. Si ves que en tu salón 40 centímetros se queda demasiado alto del sofá o se queda muy pegado al techo, tendrás que bajarlo más. Todas estas medidas que te estoy diciendo, tómalas como algo flexible. Y si necesitas inspiración para crear una galería o para encontrar unos cuadros perfectos para la pared de tu sofá, aquí en el blog tienes 25 composiciones que puedes imitar para decorar la pared de tu sofá. Como te he comentado varias veces a lo largo del vídeo, todas estas medidas, que son medidas exactas y que te van a funcionar muy bien para lograr una decoración armónica y equilibrada en tu salón, también son medidas flexibles, porque cada persona, cada salón, cada mueble es un mundo. Así que dentro de lo razonable, toma estas medidas como una referencia muy buena, pero siempre flexibles, adaptadas a ti y a tus gustos. Y si tienes alguna duda, déjame un comentario que yo estaré encantado de responderte. Gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos vídeos. Dale.